Desde el auditorio del Instituto Andaluz del Deporte vamos a abrir sección en la que nos vamos a formar, nos vamos a divertir, nos vamos a entretener y vamos a aprender mucho. Hoy lo vamos a hacer de la mano de Julián Reyes. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Experto en liderazgo, coach en comunicación, y hoy lo que queremos es, cuando nos tengamos que subir aquí, que no nos dé miedo y que seamos capaces de hablarle a todo el público. Ahora es muy fácil, porque esto está casi vacío, tenemos algún que otro por ahí. Muy poquita gente, ¿no? Pero ahora somos capaces. Este Instituto Andaluz del Deporte ofrece dentro del Plan de Formación Continua 2021 el taller Oratoria, Discursos y de cómo hablar en público. ¿Esto cómo hay que hacerlo, Julián? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hablar en público? ¿Cómo nos tenemos que dirigir al auditorio? Haciéndolo, haciéndolo. Esto es una sugerencia muy sencilla, pero de verdad, como cualquier otra habilidad, yo diría que ya no solo ahora hay que formarse en hablar en público, que este es un debate que tengo con colegas y compañeras y compañeros y comunicadores en general. Creo que ahora tenemos que hacer mucho más que hablar en público y ser lo que yo llamo comunicadores totales del siglo XXI, porque antes es verdad que hablar en público era como una disciplina enfocada a comunicar con personas de forma presencial. En este tiempo, en el que tenemos que hacer comunicaciones virtuales, comunicaciones a distancia, grabaciones, en el que todo esto se ha disparado por distintas variables, son muchos los recursos y las habilidades, desde mi punto de vista, que hay que incorporar, en las que una de ellas es hablar en público, pero hay otras que tienen recursos diferentes. Hay que hacerlo a través de Zoom, de Teams. ¿Cuántas reuniones has tenido de este tipo a lo largo de este último tiempo? Yo siento que como la mayor parte de nosotros, hasta marzo del año del comienzo de la pandemia, teníamos reuniones a distancia, teníamos algunas. Desde marzo del comienzo de la pandemia, llevan 1 año y 7 meses, todas las comunicaciones que tenemos, o prácticamente la mayoría, son en entorno virtual. Y yo te contaré en mi experiencia que han sido muchas las personas y las organizaciones que han visto la necesidad de formar y de incorporar esas habilidades a las personas en sus equipos por una razón, porque cosas que funcionan en comunicación, en interacción directa para conseguir resultados en comunicación en persona, en el face to face, en la corta distancia, ahora como estamos tú y yo, tienen recursos, técnicas, y podemos calificar de estrategias diferentes cuando comunicas en la distancia. Personas de los entornos de medios de comunicación, como es tu caso, y como tantas personas que se dedican a los entornos de televisión, pues para ellos quizá no sea ningún misterio, pero para profesionales, directivas y directivos de las organizaciones, pues a lo mejor no es tan sencillo comunicar a distancia, hablar a una cámara, cómo conectar, cómo no conectar. Por tanto, es un universo maravilloso y todos necesitamos al final comunicar. Si no es desde luego que sí, ¿verdad, Julián? Y lo que queremos perder un poquito el miedo escénico. Algunos trucos que nos puedas decir, algunos detalles que nos podamos quedar todos con eso para decir, yo cuando me vuelvo a poner delante de un escenario para soltar un discurso, si soy político, o como has mencionado, ¿no?, los directivos de las grandes empresas, o incluso esos niños que tienen que presentar el tema ante su clase, que ya no solamente hablamos ante el público los adultos. Sí, bueno, primero cambiar la dimensión de lo que significa comunicar con otras personas. Eso es un regalo para otros seres humanos. Las audiencias están encantadas de escucharnos y, por tanto, no tenemos por qué presuponer, que es lo que más afecta al estrés previo a ese presunto miedo escénico, que para mí no existe como tal, que es otra cosa, y luego si quieres compartimos en esa línea, y es que están ahí para escucharte, que están encantados de estar y que nadie te juzga y nadie va a estar pensando en si sale mal. Ese es tu cerebro el que te boicotea. Por tanto, sugerencias antes de una comunicación, suponiendo que estemos en situación de estrés, tener lenguaje de poder corporal. No es una forma de hablar, de hecho lo hemos trabajado en la sesión, es decir, la bioquímica interna nosotros somos capaces de transformarla, de transformar estrés en testosterona, y eso cómo se hace con lenguajes corporales de poder, con lo cual tú internamente eliminas el estrés y lo transformas en la hormona del poder, que así se conoce la testosterona. Sugerencia número 1, pues antes de entrar, tener un lenguaje de poder, no un lenguaje que se llame de tortuga, porque eso afecta a esa bioquímica interna que tú no puedes controlar si no la controlas, pero que sí la puedes modificar si haces esto, con un lenguaje de poder. Por ejemplo, pensar que la audiencia está para ti, que eso ya lo hemos compartido, es otra clave fundamental, y desde luego también diría que todas las técnicas que nosotros podamos utilizar y que a ti te sienten bien, desde el punto de vista de visualización, funcionan. El cerebro no distingue entre lo imaginado y lo real. El cerebro no distingue entre lo imaginado y lo real, de tal manera que la técnica de visualización, de biofeedback, que es un paso previo a la meditación, nos invita a hacer lo siguiente. Si antes de una situación de comunicación de estrés tú te visualizas en esa comunicación, tú te visualizas saliendo, tú te visualizas feliz, tú te visualizas conectando, tú te visualizas con las personas con sonrisa, con las personas diciendo sí a la propuesta que les has compartido, saliendo todos por la puerta con el éxito de la comunicación el que proceda. Toda esa visualización hace que el cerebro dé por hecha esa comunicación. Eso ya ha pasado, no es nuevo para ti. Si tú por primera vez te plantas en el auditorio, es la primera vez. Si has visualizado estar en este auditorio, el cerebro ya ha pasado por aquí, no será tu primera vez. Hay estudios en esa dirección, para aburrir.
de las ventajas que tiene la visualización, hasta en prácticas deportivas. Algunos de nosotros, por circunstancias, en entornos de comunicación hemos estado muy vinculados en el mundo del deporte. Hay uno que te cuento en 20 segundos, súper interesante. Chavales de 15 años, práctica de tiros libres. Durante una semana practicando tiros libres, con un porcentaje del 28% en el tiro libre. Un grupo entrena de verdad, los mismos minutos. Otro grupo visualiza la técnica de tiro libre y otro grupo visualiza y tira los tiros libres. El grupo que entrena tiene menos porcentaje que el que visualiza y muchísimo menos que el que visualiza y entrena. Ese es el objetivo al final. La visualización, muchísimos deportistas visualizan. Y en clave de comunicación es fundamental. Si tú visualizas el éxito, si te visualizas relajado o relajada, si te visualizas con las personas que está llegando el mensaje, eso al final pasa. El cerebro no distingue entre lo imaginado y lo real. Es una cosa extraordinaria. Siempre intentamos que al final las personas a las que nos dirigimos, ya sea a través de una pantalla o sea en persona, se queden con nuestro mensaje. Al final, que lo que queremos decir cale en la otra persona. ¿Eso cómo lo logramos? Hay varias fases y diferentes desarrollos para conseguir eso. Algo en lo que creo firmemente, porque lo he experienciado ya con muchísimas personas en todo el mundo, es primero la conexión emocional. Nosotros pensamos que tenemos que compartir un mensaje desde la línea racional, esto es, al hemisferio izquierdo del cerebro. Para mí, en mi experiencia, el corazón de la comunicación se esconde en el hemisferio derecho, que está conectado con el inconsciente. Una de las claves tiene que ser con una conexión emocional verdadera, y hay diferentes maneras de comunicar un mensaje aportando conexión emocional. Esa es una parte fundamental. Otra, que hay personas que no sé por qué no lo hacen bien, y no quiero pensar mal, pero es invertir poco tiempo en la comunicación. Por eso cuando veo a alguien invertir mucho tiempo en la comunicación, me llama la atención, porque es enemigo de la efectividad. Y luego compartir pocas ideas. Nos podemos preguntar si es efectivo compartir muchas ideas en mucho tiempo. Ya sabemos que es efectivo compartir muy pocas ideas y en poco tiempo. Cuando termine tu comunicación, sumando todo esto a la pregunta que me has hecho, cuando terminas la comunicación con una audiencia, sea la que sea, independientemente del número, no se acordarán de lo que les dijiste, pero será imposible que se olviden de lo que les hiciste sentir. Y en esa combinación de factores, yo trabajo muchísimo y experiencia una comunicación que tiene un grandísimo poder emocional de conexión humana, grandísima conexión emocional, llevar todo lo racional a esa situación hasta cuando compartes cifras, cuando compartes datos, todo se puede llevar con según qué técnicas a la parte emocional de conexión. El disco duro del cerebro, esa parte del disco duro emocional, de que una comunicación es memorable, tiene mucho que ver con lo emocional, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Julián, un ejemplo rápido para que nos quedemos con esto, para que nos quedemos de esa forma para poder llegar a nuestro público. Sí, muy bien, pues mira, vamos a convencer a todo el mundo de lo importante que es luchar contra el cambio climático. Vale, vamos. ¿Cómo? Podemos hacerlo en vertiente racional y de hemisferio izquierdo y decirles, vamos a hacer todo lo posible por salvar el planeta porque todos los días lanzamos 100 billones de toneladas de CO2 al planeta, a la atmósfera, 100 millones de toneladas de CO2. Eso es una comunicación que no tiene emoción. ¿Qué pasa si decimos que nosotros enviamos todos los días a la atmósfera 100 millones de toneladas de CO2? Es exactamente lo mismo que lanzar 400.000 bombas atómicas de Hiroshima los 365 días del año. Automáticamente has creado una metáfora visual, emocional, asociada a un contenido que toca en lo más profundo. Lo otro es un dato que queda en el hemisferio izquierdo del cerebro. Por eso a mí me sorprende que a veces los políticos o cualquier comunicador o comunicadora comparta solo la cifra. La cifra se puede transformar del izquierdo, del hemisferio izquierdo al derecho, transformándola con una metáfora visual. Y cuando pasa con una comparación tan extraordinaria como por ejemplo esa, el efecto no es ni parecido, por ejemplo. Ponerte en el lugar de las cosas a veces ayuda a entenderlas. Hombre, claro que sí, claro que sí. Pues Julián Reyes, experto en liderazgo, coach en comunicación y desde ahora pues también nos ha permitido formar para que en este primer programa tengamos estos detallitos. Nos los vamos a quedar a lo largo de esta experiencia y de este programa. Julián, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer.